Hola a todos. Hoy vamos a tratar uno de los episodios más oscuros y terribles de la historia de la humanidad, el Holocausto. Vamos a ver paso a paso cómo se pudo llegar a planificar y ejecutar un genocidio de esta magnitud. Sé que es un tema muy duro, pero es absolutamente fundamental que lo conozcamos y lo entendamos, sobre todo para que algo así no vuelva a repetirse jamás. Para empezar a entender algo tan complejo, hay una pregunta que nos puede servir de guía. ¿Cómo se llega a planificar y ejecutar un genocidio? Y es que esta pregunta es clave porque nos ayuda a ver que el Holocausto no fue un acto de violencia espontáneo, sino un plan metódico, organizado y ejecutado con una precisión verdaderamente aterradora. Así que, para desgranarlo, vamos a seguir este orden. Primero, definiremos bien qué fue exactamente el Holocausto. Después, nos meteremos de lleno en las tres fases de su ejecución: la exclusión, la creación de los guetos y la llamada solución final. Y para terminar, hablaremos del momento en que el mundo, por fin, descubrió la magnitud del horror. Venga, pues empezamos por el principio. Antes de analizar las fases, tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando exactamente. ¿Qué fue el Holocausto? Pues bien, el Holocausto, también conocido por su nombre en hebreo Shoah, fue el exterminio sistemático de los judíos de Europa. Quedémonos con estas tres palabras, porque son la clave de todo y esto es súper importante. Premeditado, planificado y sistemático. Es decir, no fue algo que surgió de la nada, sino un plan organizado y ejecutado desde el propio Estado nazi. Y ojo, porque aunque el pueblo judío fue el objetivo principal y más numeroso, el régimen nazi persiguió y asesinó a muchísimos otros grupos. Aquí en pantalla podemos ver algunos: personas de etnia gitana, opositores políticos, homosexuales, personas con discapacidad. Todos ellos fueron considerados indeseables por el régimen y sufrieron una persecución absolutamente brutal. Vale, vamos con la primera fase, porque todo empezó mucho antes de los campos de exterminio. Entre 1933 y 1939, el primer objetivo de los nazis era muy claro: aislar a la población judía, quitarle todos sus derechos y, en definitiva, convertirla en ciudadana de segunda. En esta línea de tiempo se ve perfectamente cómo fue escalando todo. Primero, en el 33, se les prohíbe trabajar para el Estado. Poco después, con las terribles leyes de Nuremberg del 35, directamente se les quita la nacionalidad alemana. Y en el 38, con la arianización, se les roba sus negocios y propiedades. El punto de inflexión violento fue, sin duda, la Noche de los Cristales Rotos, una noche de terror organizado por todo el país. Es que, durante esa noche, además de quemar sinagogas y destrozar miles de tiendas, los nazis detuvieron a unos 26.000 hombres judíos y los enviaron a campos de concentración. Fue la primera vez que se produjo un encarcelamiento tan masivo y, desde luego, marcó un antes y un después. Y esto nos lleva directamente a la segunda fase, que arranca con la invasión de Polonia en 1939. Al empezar la guerra, la política nazi se vuelve todavía más cruel. Ya no se trata solo de excluir a los judíos, sino de concentrarlos físicamente en guetos. ¿Y qué eran los guetos? Pues imaginaos barrios enteros de ciudades completamente amurallados y cercados con alambre de espino. Auténticas cárceles al aire libre, donde se obligó a vivir a toda la población judía en unas condiciones absolutamente inhumanas. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, pensemos en Varsovia. El 30% de la población de la ciudad, es decir, toda la comunidad judía, fue encerrada en el gueto. Cientos de miles de personas amontonadas en un espacio minúsculo. Y aquí viene lo más terrible. Los guetos no eran solo sitios para encerrar a la gente, estaban diseñados para ser una forma de exterminio lento. El hambre, las enfermedades, el frío, todo estaba calculado para que la gente muriera poco a poco, de desesperación. Pero incluso en esa situación tan límite hubo resistencia. En abril del 43, cuando los nazis decidieron liquidar el gueto de Varsovia y deportar a los supervivientes a los campos de la muerte, sus habitantes se levantaron en armas, lucharon durante casi un mes en un acto de valentía y dignidad que ha pasado a la historia. La respuesta nazi, como es de imaginar, fue de una brutalidad absoluta. Tras aplastar el levantamiento, capturaron a 56.000 personas. La mayoría fueron asesinadas allí mismo o enviadas directamente a los campos de exterminio. El gueto, literalmente, fue reducido a escombros. Y con esto llegamos a la tercera y última fase, la llamada solución final. A partir de 1941, el régimen nazi decide dar el paso definitivo. Ya no se trata de un exterminio lento en los guetos, sino del asesinato en masa a una escala industrial. La solución final al problema judío fue el nombre en clave, el eufemismo que usaron los nazis para su plan de asesinar a toda la población judía de Europa. Este plan se organizó y coordinó burocráticamente en la conferencia de Wannsee en enero de 1942, donde los altos cargos del régimen definieron la logística del genocidio.
Y para llevar a cabo este plan, construyeron campos diseñados específicamente para matar, los campos de exterminio. Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, nombres que hoy son sinónimo de horror, auténticas fábricas de muerte. La escala de la matanza es que es casi imposible de comprender. Solo en Rusia, a medida que el ejército alemán avanzaba, los escuadrones de la muerte nazis, los Einsatzgruppen, asesinaron a casi 1.300.000 personas judías para finales de 1942. Y para que veamos la eficiencia de esa maquinaria de muerte, pensemos en esto. En un solo lugar, en Auschwitz-Birkenau, el campo más grande y letal de todos, fueron asesinadas más de 1 millón de personas. En un solo campo. Finalmente, la guerra empieza a llegar a su fin. Y con el avance de los aliados, el mundo está a punto de descubrir la verdad de lo que ha estado ocurriendo en el corazón de Europa. Cuando las tropas aliadas comenzaron a liberar los campos en 1945, se encontraron con un escenario que superaba cualquier pesadilla. Las imágenes, las fosas comunes, los testimonios de los pocos supervivientes, todo ello mostró al mundo, sin filtros, la verdadera y monstruosa dimensión del Holocausto. Y terminamos no con una conclusión, sino con una pregunta que nos interpela a todos. Después de haber visto cómo se planificó y ejecutó este horror paso a paso, la gran pregunta que nos queda es ¿cómo nos aseguramos de que el recuerdo de las víctimas y de estos hechos no se borre nunca? ¿Qué podemos hacer para que la historia no se repita?